Vamos a dar inicio con la segunda parte. La conferencia se titula El futuro del mercado del trabajo, Industria 4.0 y la incertidumbre, a cargo del señor Álvaro Ramírez Boganites, especialista en desarrollo empresarial y formación profesional, economista egresado de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en estudios sobre el desarrollo, ha sido director ejecutivo de la Unión de Cámaras y columnista del periódico La República en Costa Rica. Fungió como especialista en actividades con empleadores y desarrollo de empresas en la sede de la OIT en Ginebra. Entre 2009 y 2010 ejerció la coordinación del proyecto subregional de diálogo social de la OIT para los países del DR-CAFTA, financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Recibamos entonces a el señor Álvaro Ramírez Boganites. Un gusto estar por acá. Saludos a los panelistas, a las autoridades de la universidad, a los estudiantes. Un gran gusto atender esta invitación que gentilmente nos hicieron. Como se dijo en la introducción por don Marcelo, la OIT está cumpliendo 100 años. Y esos 100 años los cumplimos justamente ahora, hace poco, en abril. Ahora en junio se hace la celebración del centenario. Entonces vamos a tener un queque con muchas velitas en Ginebra ahora en el mes de junio, en el marco de la conferencia. Y la OIT nació justamente en el marco de la primera revolución industrial. En 1919, después de la máquina a vapor, cuando la gente salió de las casas y se fue a producir en fábricas, y esa revolución industrial causó una revolución del mundo del trabajo. Porque antes de eso, el tema de un empleo asalariado, en donde hay un patrón, un trabajador, una planilla, una operación en línea debajo de un techo, donde hay muchas personas que laboran para un solo patrón, eso era relativamente nuevo en esa época. Ahora estamos de nuevo en una revolución industrial, la cuarta. Y en esta cuarta revolución industrial estamos teniendo más o menos lo mismo que pasó en la primera. Y es que el mundo del trabajo está cambiando radicalmente. Y esa revolución en el mundo del trabajo implica repensar las reglas del juego y repensar cómo funciona o cómo deberían funcionar las reglas para un mundo de trabajo tan distinto al anterior, para el cual fue que se diseñaron los códigos de trabajo, las regulaciones que conocemos. Entonces hay un gran desafío en términos de cómo nos adaptamos a esa revolución. Y en el contexto de esos 100 años, una de las cosas que la OIT hizo fue crear una comisión de alto nivel, que es la que está, o la que preparó el informe sobre el futuro del trabajo, y se va a presentar ahora en la conferencia nuestra en junio. Pero esa comisión tenía una coletilla al final del futuro del trabajo. Y el informe se llama El futuro del trabajo que queremos. Y ese que queremos es muy importante porque marca una gran diferencia. Nosotros estamos convencidos en la OIT que el futuro del trabajo no puede ser el que las máquinas o la inercia o el determinismo histórico produzca, sino cómo queremos que sea el futuro del trabajo. Y entonces tenemos que discutir qué es lo que tenemos que hacer para construir el futuro del trabajo que queremos. Y cómo queremos usar las máquinas para que el ser humano tenga una vida más gratificante, más plena. Ese es el tipo de discusión que nos interesa. No queremos sacar la bola de cristal para decir 2.000 millones de empleos van a desaparecer y nos vamos a quedar sin trabajo y ahora los robots nos van a sacar a todos de la oficina y de las fábricas y de las escuelas y de las universidades. Nosotros tenemos una visión más optimista y positiva. Por supuesto que hay riesgos y siempre los han habido. Y siempre que hay un cambio industrial, la gente lo primero que dice, ¿y ahora qué va a pasar con el mundo? Y ahora van a desaparecer las ocupaciones y ahora se va a quedar la gente sin trabajo y ahora ya no va a haber... No, eso siempre ha habido la misma preocupación. Y si ustedes ven hoy, donde más máquinas hay, donde más ha avanzado la inteligencia artificial, donde está más avanzada la cuarta revolución industrial, es donde la tasa de desempleo es más baja. Alemania, Estados Unidos, etc. Entonces no es cierto que la cuarta revolución industrial haya arrasado empleos. Por supuesto, han desaparecido trabajos, pero se han creado más. Y en donde está más avanzada esa revolución es donde la tasa de desempleo hoy a nivel internacional es más baja. Entonces ya eso nos debería dar algunas pistas de que la cosa no es tan terrible como la están pintando. Por supuesto que algunos países la van a tener más difícil que otros, algunos grupos sociales van a tener más dificultad que otros para ser ganadores en ese nuevo mundo del trabajo, pero ahí es donde está el reto de cuál es entonces el mundo del trabajo que queremos y qué tenemos que hacer para prepararnos, para que gente joven como la que está aquí
tengan más y mejores oportunidades en ese mundo del trabajo que viene. Entonces, quería compartir con ustedes de manera muy breve 4 cosas sobre ese mundo del trabajo que viene. Básicamente, el tema de la revolución industrial aplicada en el mundo del trabajo está generando varios cambios y varios retos que son muy importantes y sobre los cuales necesitamos comenzar a pensar. Y hay 4 en particular que me parece útil compartir con ustedes esta mañana en un ambiente universitario y que son retos asociados a esta transformación. El primero, y para ser tal vez un poco provocador, y especialmente teniendo aquí a la viceministra de Trabajo, hablar del empleo sin reglas es casi una herejía en el mundo del trabajo y de los abogados laboralistas y de todo esto, pero está comenzando a pasar. Cada vez más estamos enfrentando ese fenómeno y ahora podemos hablar del tema de las relaciones laborales atípicas o las relaciones de trabajo atípicas, pero estamos evolucionando hacia un mundo del trabajo en donde las reglas que inventamos para el mundo del trabajo anterior ya no funcionan. Y cada vez menos son las personas que están amparadas al Código de Trabajo. Y probablemente la tendencia a mediano plazo se va a agravar. Estamos hablando de un mundo de trabajo en donde ya la gente no cotiza, porque no tiene un empleo formal, no hay un patrono, no está cotizando a la seguridad social. Entonces, ¿cómo se va a financiar la seguridad social? Y sobre todo si queremos una seguridad social solidaria, ¿cómo hacemos para financiar eso? Que hasta el día de hoy era uno de los grandes baluartes de Costa Rica, la Caja del Seguro Social y las pensiones, el modelo de pensión solidaria que tenemos. Los sindicatos, ¿qué futuro les espera a los sindicatos en este mundo del trabajo? Hay gente que dice, esos desaparecen, esa es una especie en vías de extinción, no va a quedar ni uno, porque ya no hay este modelo de la organización industrial fordista, en donde usted tiene a 1000 personas debajo de un techo. Con un empleador es muy fácil organizar a esos 1000 contra el empleador para pedirle cosas cada vez que tienen necesidades nuevas. Y como ahora ya la gente no trabaja debajo de un techo, no hay un empleador y trabaja para 5 empleadores distintos y trabaja de Starbucks o en la casa o en la playa, ¿cómo organiza usted a esa gente? Bueno, resulta que los sindicatos a nivel internacional están comenzando a hacer cosas innovadoras que mucha gente ni siquiera sabe que existen, incluyendo la negociación colectiva transfronteriza. Estamos hablando también del tema de la formación sin límites y cómo hacer para que la gente aprenda de manera continua a lo largo de la vida. Estas son algunas de las tendencias sobre las que quisiera conversar esta tarde. El tema de empleo sin reglas, ¿qué es eso? ¿Y cómo nos afecta? ¿Cómo los afecta a ustedes y cómo afecta al Ministerio de Trabajo y cómo afecta a un país como Costa Rica? Bueno, antes, ¿qué era lo que había antes? Antes lo que había era esto. Y antes todavía en Costa Rica, ese antes es más o menos hoy, pero está cambiando. Que es la relación a tiempo completo, con carácter indefinido, un contrato con carácter indefinido y una relación de dependencia. Es decir, yo trabajo para la UTN. La UTN es mi empleador, yo tengo un salario, me tienen en la planilla, yo soy un empleado de esta organización, de esta empresa. Pero ¿qué es lo que está pasando? Esa cosa de un empleador o un trabajador, una planilla, ya está desapareciendo como el modelo tradicional de la relación laboral, porque ahora muchos de ustedes que salen de esta universidad, es muy posible que terminen en alguna de esas formas del otro lado, que son, por ejemplo, estos contratos a pedido, las plataformas digitales. Entonces la gente que trabaja para Uber, que trabaja para todas estas plataformas digitales, ¿qué es al final de cuentas un chofer de Uber? ¿Es un trabajador asalariado? ¿Es un empresario? ¿Es un trabajador independiente? ¿Qué es un chofer de Uber? ¿Cuál es la legislación que le aplica? O uno de estos chicos Uber Eats que andan ahí con la moto o en la bicicleta con el bolso cargado de hamburguesas. Si lo atropella un camión, ¿qué pasa? Está amparado al seguro del INSS de riesgos del trabajo, tiene las protecciones de la caja del seguro social, lo va a atender la caja. ¿Quién lo atiende? ¿Cuál es la legislación que lo protege? Costa Rica inventó reglas para proteger a los trabajadores y están en el Código de Trabajo y están en una serie de reglas, de regulaciones que el Estado aplica para garantizar que los trabajadores ejerzan derechos, los derechos en el trabajo. Pero si ya yo soy un chofer de Uber o si ando en una bicicleta trabajando para una plataforma digital, ¿soy trabajador? ¿No soy trabajador? ¿Me aplica el Código de Trabajo? ¿No me aplica el Código de Trabajo? Bueno, ese tipo de discusiones son las que están sucediendo hoy cada vez más. En Estados Unidos hay choferes de Uber que han ido a los tribunales de justicia a reclamar la cesantía, porque ellos dicen, mire, a mí me desconectaron de la plataforma, eso equivale a un despido.
y si me desconectaron y me despidieron, entonces me corresponden los derechos que la legislación americana le da a los trabajadores cuando una empresa los despide. Bueno, pero Uber dice, este no es un trabajador, yo no tengo una relación laboral, yo no le tengo que pagar cesantía a esta gente cuando los desconecto, porque yo lo que tengo es una plataforma virtual en donde la gente se conecta o no se conecta si le da la gana, pero no es trabajador mío. Entonces, ¿qué pasa con los derechos de los trabajadores? ¿Existen o no derechos de trabajador para ese tipo de persona que está inserta en el mundo laboral y que está haciendo una actividad productiva para una empresa? Estamos entrando en un campo gris y en algunos casos en Estados Unidos los tribunales le han dicho que tienen razón y que en efecto lo despidieron porque esa desconexión de la plataforma equivale al despido y le están exigiendo a la empresa que les pague. Y ahora hay un montón de litigios y pleitos vienen sobre ese tema. Pero estamos entrando en un mundo de trabajo en donde las reglas del pasado están comenzando a entrar en cuestionamiento. Y están apareciendo figuras que nadie imaginó que existirían. Ahora incluso en países como España tienen estos contratos de hora cero, es decir, usted tiene un contrato de trabajo pero de 0 horas. Y ahí le ponemos horas, depende de si lo necesito o no. Entonces, si es trabajador, pero 0 horas, o sea, yo lo llamo si lo ocupo, pero si es mi trabajador, usted tiene que estar disponible. Entonces, están apareciendo relaciones laborales que no existían antes y que no estaban contempladas ni en el Código de Trabajo ni en ninguna legislación de nada parecido a lo que existe ahora. Entonces, hay un gran reto en el mundo de la legislación laboral porque están apareciendo cosas que no sabíamos que iban a surgir. Bueno, y dentro de esas relaciones laborales nuevas, ¿cuáles son algunos de los problemas que tienen? Por ejemplo, el tema de la seguridad en el empleo. Obviamente la gente transita entre muchos empleos, hay muy poca estabilidad. En algunos países los ingresos son menores que lo que las personas tendrían si fueran asalariados para el nivel de cualificación que tienen. Curiosamente en América Latina no. Lo que un estudio de la OIT determinó es que lo que la gente está recibiendo como ingreso en América Latina es, en estas ocupaciones atípicas o en estas relaciones atípicas, es más alto que lo que recibirían si fueran asalariados para el nivel de cualificación que tienen. También hay un tema muy difícil que es el tema de las horas de trabajo y de cómo poner un límite entre la vida de trabajo y la vida privada de la persona. Porque ahora ustedes con este aparatito, el trabajo lo sigue a la playa, lo sigue el restaurante, lo sigue a donde usted va, lo sigue el fin de semana, lo sigue donde la suegra, lo sigue donde la esposa, lo sigue donde la novia, porque usted puede estar en la playa o con la novia y de repente le entra un mensaje al jefe que ocupa el informe para el que vamos a presentar el lunes, que si me lo puedes pasar. Y estás en la playa y es un sábado a las 5 de la tarde y te entró el mensaje del jefe. Entonces el trabajo te está persiguiendo a todo lado porque aquí va el trabajo. Y entonces si esto es mi trabajo y mi trabajo me persigue donde voy, a menos de que se me pierda esto o se me caiga entre la piscina, va a ser imposible desconectarme del trabajo. Entonces hay unas dificultades muy grandes que no existían antes y uno de los primeros convenios que la OIT diseñó en la primera revolución industrial fue el trabajo de la jornada de 8 horas. Esa fue una de las primeras cosas que se vio en la primera revolución industrial que había que regular, porque la gente trabajaba horas y horas y horas en aquellas fábricas y dormían en las fábricas y trabajaban los niños, etcétera, etcétera. Entonces, ante semejante explotación, el Estado intervino y puso reglas. Y de hecho, esas reglas se diseñaron de manera tripartita en la OIT y se creó un convenio sobre las horas de trabajo. Bueno, resulta que ahora ese gran logro de hace 100 años vuelve a estar en cuestionamiento, porque ya la gente no está trabajando las 8 horas, porque hay que trabajar y responder mensajes el sábado, el domingo, en la noche, en la madrugada, a la hora que me pase el mensaje yo tengo que responder porque si no soy un mal empleado. Porque no estoy respondiendo a mi jefe cuando mi jefe me ocupa. Entonces estamos volviendo otra vez a la primera revolución y a los retos de hace 100 años de dónde ponemos la frontera entre el tiempo de trabajo y el tiempo privado de las personas. Obviamente los temas de salud y seguridad, un típico caso, el chico en la bicicleta con la bolsa de plataforma digital en su espalda lo atropella un camión. Bueno, ¿qué protección tiene? ¿Quién le da los beneficios que tienen otros trabajadores si no tiene la misma protección, la seguridad social, si no cotiza? ¿Qué va a pasar cuando envejezca y tenga necesidad de una pensión? ¿Quién le va a pagar la pensión si no cotizó nunca? Entonces hay una serie de retos, los temas de formación. Obviamente una empresa que tiene gente colgada de una plataforma y no son sus trabajadores, ¿qué incentivo tiene invertir en ellos?
¿Para qué voy a invertir en alguien que los conecto o se desconecta mañana? Entonces, ¿qué incentivo tengo yo como empresa de formar a esa gente? Y si soy Uber y además pienso que lo que quiero hacer es que mi flota sean carros no tripulados, entonces estos choferes de todas formas los tengo temporalmente, porque lo que necesito es quitarlos apenas la tecnología exista. Para poder tener carros no tripulados, perfecto, me quito todos estos y ya nadie me va a demandar nunca más en ningún tribunal y en ninguna parte del planeta. Entonces hay poca lealtad, para llamarlo de alguna manera, entre esas plataformas y de nuevos empleadores virtuales y sus trabajadores. Y obviamente es mucho más difícil organizarlos. Entonces, básicamente, ¿en dónde estamos hoy en términos del avance de esas nuevas formas de trabajo? Por ejemplo, plataformas digitales. Actualmente, bueno, al 2016 había más o menos un 0.5% de la fuerza de Estados Unidos vinculados a eso, pero ya llegaba a un 5% en Europa. Y esto ha crecido exponencialmente y está creciendo exponencialmente. Entonces, muy rápidamente se van a convertir en una parte muy importante de la fuerza de trabajo. 89% de los trabajadores colaborativos, en esto que llamamos ahora crowd workers, que se encuestó por parte de la OIT, curiosamente dicen que les gustaría hacer más de eso. Entonces hay un cierto nivel de satisfacción, por lo menos en la mayoría de ese tipo de trabajador, por un tema que le da flexibilidad. Y la gente joven, y ustedes son jóvenes, disfrutan mucho la flexibilidad. A la gente joven le incomoda más esa cosa en la corbata, sentado 8 horas frente a una computadora o una oficina. Eso es aburridísimo. Entonces la gente le gusta vestirse como le da la gana. Si se amanece lloviendo, me quedo trabajando desde la casa. Si puedo, voy el sábado, si no, a la larga compenso las horas otro día. O sea, la flexibilidad es una de las grandes virtudes de los nuevos empleos, de estas formas de trabajo atípicas, incluyendo el trabajo para plataformas digitales. ¿Cuál es la desventaja? Los otros temas que les decía, la seguridad, la protección, la perspectiva de jubilación, etc. Los ingresos andan entre 2 y 4 dólares por hora, según el estudio que se hizo, y en materia de protección social, por ejemplo, solo había un 25% con acceso a pensión, para darles un dato. O sea, solo una cuarta parte de esos trabajadores van a tener pensión. ¿Y qué van a hacer los otros? El 75% restante. No quiere pensión, no va a tener pensión, aspira a tener suficientes ahorros para no depender de la pensión en el futuro. Hay una serie de grandes interrogantes que tienen que ver con la calidad de la vida de la gente en el presente y en el futuro, porque al final cuando uno es joven piensa que nunca va a llegar a envejecer, pero la gente tiene que pensar en el ciclo de vida y eso es uno de los grandes retos. ¿Qué pasa cuando se acaba la edad laboral? Entonces, hablando de seguridad social, ¿cuál es uno de los grandes dilemas? Esta es la evolución demográfica de América Latina. La raya amarilla son las personas de más de 65 años. La roja de arriba son las personas de 15 a 29. En el año 2050, a partir del 2050, van a haber en América Latina más personas de 65 que personas en el rango de 15 a 29. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cómo se va a financiar ese sistema de pensiones? Estos sistemas de pensiones en América Latina. Si vamos a tener más personas cobrando que personas cotizando, y si encima los trabajadores activos son trabajadores de estos modernos, que no tienen un empleador, que no cotizan, ¿cómo se va a financiar la seguridad social? ¿Quién va a pagar la factura? De las medicinas, de los doctores, de todas las cosas que ocupan esa población que va a entrar en un proceso de envejecimiento. Entonces, la demografía de América Latina se está transformando radicalmente. Y eso plantea obviamente grandes preguntas sobre la sostenibilidad del modelo basado en la planilla, que es la forma actual de financiar las pensiones. Ustedes como trabajadores y las empresas que los contratan a ustedes contribuyen de manera solidaria a un fondo, que de ese fondo sale la plata para pagar a los que están pensionados hoy. Pero si ni ustedes ni sus patronos o los patronos del futuro cotizan y cada vez más son más los que cobran porque son más los pensionados, ¿quién va a pagar? Entonces, el modelo de financiamiento de las pensiones basado en la planilla, ese es un modelo en vías de extinción. Entonces vamos a tener que inventarnos otras formas de financiar la seguridad social. Alemania está comenzando a bajar más bien los impuestos a la planilla y a subir los impuestos indirectos para financiar de los impuestos generales el sistema de pensiones. Otros están proponiendo otros esquemas, de que entonces estos trabajadores digitales se les rebaja un porcentaje por la facturación, entonces que en los Uber, cuando usted paga el Uber, un porcentaje de eso vaya a una cuenta de individual de pensiones para que usted, chofer de Uber, tenga pensión en el futuro. Entonces vamos a tener que inventarnos otras maneras de financiar la seguridad social.
El tema de los sindicatos sin fronteras, que es otra de las novedades. Los sindicatos tradicionalmente eran sindicatos nacionales, es decir, operaban de la frontera hacia adentro. Entonces, el sindicato Chiquita o el sindicato de DOL era un sindicato en Costa Rica que negociaba con la representación de DOL o de Chiquita en Costa Rica. Ahora, ¿qué es lo que ha venido sucediendo en años recientes? Ese sindicato de Chiquita o de DOL ahora es miembro de un sindicato global y ese sindicato global negocia de manera global con la multinacional. ¿Por qué? Porque a las multinacionales ya no les importan las fronteras, les da igual aquí o Panamá o Guatemala, en todos lados salen bananos del suelo, Ecuador, Colombia. Entonces, si los bananos salen y salen bien y salen rápido, les da igual si es Costa Rica o Panamá o de dónde queda la frontera, si los bananos salen más rápido del lado allá o del lado acá, eso no tiene que ver con la frontera, tiene que ver con lo que hay en el suelo y con la técnica que ellos utilizan, que al final es estándar. Entonces, el tema de las fronteras para las multinacionales quedó desdibujado desde hace años. A las multinacionales ya no les importa la frontera. Entonces los sindicatos están aplicando la misma receta. Entonces los sindicatos se están uniendo en sindicatos globales y ya no van a negociar con Chiquita en Limón, van a negociar con Chiquita en Ginebra, en la sede mundial de Chiquita, y es donde va a ir a negociar un sindicato global que representa a todos los sindicatos nacionales de Chiquita para poder negociar condiciones globales con esa empresa a nivel internacional. Y esas reglas que negocian y pactan, la idea es que se apliquen en cualquier lugar en donde Chiquita tenga bananos y trabajadores. Entonces hay un gran cambio en la manera en que se negocia. Estos son algunos de los números. Por ejemplo, esto empezó más o menos en este siglo, es decir, es un fenómeno del siglo XXI. Carrefour fue una de las primeras, tiene 456.000 trabajadores en el mundo, o tenía en el año 2000 456.000 trabajadores, una empresa multinacional. Bueno, entonces el sindicato de esa industria negocia con Carrefour, no para los empleados de Carrefour de Francia, sino para los 456.000 de todo el mundo. Entonces se comienzan a hacer negociaciones colectivas transfronterizas que son una novedad. Y así vienen evolucionando esos acuerdos. Al principio de los 2000 andaban apenas por 20 multinacionales que estaban en esto, ya en el 2017 habían más de 100 empresas que habían negociado pactos de este tipo a nivel global. Estos son algunos de los sindicatos internacionales que están en ese proceso de negociación. Y para terminar, el tema de la formación. El tema de formar y aprender a lo largo de la vida está cambiando radicalmente también la manera en que eso sucede. Y una de las cosas que está cambiando es qué son las competencias al final que hacen que una empresa los contrate a ustedes o contrate a otros que no están aquí. Cuando usted va a una empresa por un empleo, ¿qué es lo que ustedes piensan que al empleador le importa más? El título, lo que ustedes pueden enseñar de experiencia, o sea, ¿cuáles son las cosas que hacen que lo contrate a usted o contrate a otro? Bueno, cuando le preguntan a las empresas, el Banco Mundial hizo una encuesta muy interesante y le preguntó, ¿qué es lo que usted toma en cuenta a la hora de decidir? ¿Cuáles son las cosas que realmente le importan para contratar? ¿Es lo que el muchacho sabe o la muchacha sabe, es el título que tiene? Bueno, resulta que el 51% de las empresas de América Latina en esta encuesta lo que dicen es que para ellos lo más importante son las competencias socioemocionales. Esas cosas que tienen que ver con la actitud de la persona, con lo que llaman ahora competencias blandas, porque al final la empresa parte de la premisa de que la parte técnica la aprenden aquí. O sea, yo tengo aquí las máquinas, tengo a la gente que sabe cómo funcionan las máquinas, y si ustedes vienen a trabajar aquí, lo de la máquina no es un problema. Lo que sí es un problema es su actitud. Si usted no tiene actitud de trabajar en equipo, si usted no se comunica bien con la gente, si no tiene disposición a aprender, si no es capaz de resolver problemas de manera autónoma, entonces hay un dicho que dicen que a uno lo contratan por lo que sabe y lo despiden por lo que es. Y al final el tema no es tanto el título que uno tenga o lo que uno tenga como competencia técnica. Ven que aquí, cuando le preguntan a la empresa, solo el 16% dice que el factor determinante es las competencias técnicas. Entonces hay un gran cambio en lo que las empresas están valorando a la hora de contratar. Y la gran pregunta es si el sistema educativo está ofreciendo esto. Porque casi todos por ejemplo, a nivel técnico, la mayoría de escuelas de formación están más enfocadas en las competencias técnicas que en las competencias blandas. Y el INA se dedicó a cortar cursos, a hacerlos más cortos para enfocarse en las competencias técnicas y olvidarse de todo lo demás. Bueno, resulta que ahora es al revés. Lo que justamente las empresas están demandando son las otras. Entonces, al final, lo que antes, y esto es más que aplica más para el tema de la educación técnica, el modelo del pasado era, las instituciones de formación técnica eran maquila de técnicos,
eran observadores del cambio tecnológico, funcionaban de manera aislada y ponían el énfasis en el saber hacer. El aprendizaje era en el aula, pedagogía convencional, formación de personas con mentalidad de empleados y cultura del título. O sea, al final lo importante era el título. Ahora cada vez más las instituciones que están en el área técnica se tendrían que dedicar a ser diseñadores de soluciones de talento humano a la medida de las industrias y sectores. Tienen que ser catalizadores de la innovación, no observadores, trabajar en red, poner más énfasis en las competencias blandas, más énfasis en el aprendizaje en la empresa, la formación dual, la pedagogía innovadora, por ejemplo, basada en retos, la formación de emprendedores y la cultura de aprendizaje. El AERT tiene un programa muy bonito. Ellos reciben 100 jóvenes al año en la parte agrícola y después del primer año les dan $5,000 a cada muchacho y a cada muchacha. Cada uno de los estudiantes recibe $5,000, empieza una empresa y a los 2 años me regresa los $5,000. La utilidad que usted haya generado con esos $5,000 es suya. Entonces no solo están aprendiendo agricultura moderna, sino que están aprendiendo a hacer empresa. Y esa actitud empresarial es uno de los grandes requisitos para el éxito en este nuevo mundo del trabajo. Y finalmente, 3 preguntas que me parece que son relevantes en el contexto de lo que está cambiando. Una es si se necesitan reformas legales para adaptarse a estas nuevas modalidades de contratación. España acaba de crear una comisión tripartita para analizar un capítulo sobre trabajadores digitales en su código de trabajo. Porque la gran pregunta es, ¿están obsoletos los códigos de trabajo que son pre-internet, que son en América Latina casi todos? Porque todos estos códigos de trabajo en Costa Rica, en el resto del mundo, son de los 40, de los 50, cuando ni siquiera existían computadoras, ni existían estas formas de trabajar para plataformas digitales, el crowdworking, y la e-economy y todas estas cosas. Nadie sabía que eso iba a existir. Y todos los códigos de trabajo están basados en el modelo aquel fordista de una gran fábrica llena de empleados y todos en una línea de producción trabajando para un gran empleador. Pues ya eso cada vez existe menos. Ahora las líneas de producción están llenas de robots para empezar. Pero hay un gran tema y hay un gran cambio y habría que plantearse objetivamente esa pregunta si están obsoletos esos códigos pre-internet. El tema de la distribución del ingreso, que sí es un gran tema en este tema del cambio, porque mucha de la gente que está bien preparada, normalmente la gente que ya está de por sí relativamente bien en las sociedades. Y los que están menos preparados son los que están en una posición más vulnerable, y habría que preguntarse si este cambio tecnológico nos va a dejar con una distribución del ingreso peor que la que ya tenemos, que ya de por sí no es muy buena. Entonces, ¿cómo hacer para ensanchar oportunidades de una manera más equitativa, de modo que más gente se pueda beneficiar? Y por último, la gran pregunta es si el sistema educativo está listo para desarrollar el talento que requiere la nueva economía, y esa es una pregunta para la universidad y para las universidades y para los centros de formación, porque son temas realmente importantes para el futuro próximo de Costa Rica. Muchísimas gracias. Bien, vamos a hacer la entrega del reconocimiento al señor Álvaro Ramírez.